Vamos, Carolina. Hola, muy buenos días. Espero que estén todos y todas bien. Es un placer el poder participar en este importante evento, en este webinar organizado por FinanCop y COLAC. Yo voy a presentar hoy sobre el rol de UNEP-FI y el avance de las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí me comentan si lo pueden ver. Sí. A ver, y lo voy a poner en tipo diapositiva. Estamos perfectos, Carolina. Súper. Ya, ahora sí, muy bien. Bueno, entonces voy a empezar por aquí. Me gustaría dar un poquito de contexto general. Y por una parte mencionar que el año 2015 fue un año muy importante, dado que se estableció la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que me imagino que ya todos ustedes conocerán. Y estos son ambiciosos objetivos porque va a ser necesario movilizar financiamiento tanto público como privado, sobre todo privado, y ya antes de la pandemia se estimaba que iba a ser necesario entre 5 y 7 billones de dólares al año, al 2030, pero obviamente ahora con la pandemia va a ser necesario mayor movilización de financiamiento debido a que hemos hecho o realizado un retroceso en la mayoría o quizá en todos los ODS. Por otra parte, en el 2015 se estableció el Acuerdo de Cambio Climático de París, donde el objetivo es limitar el incremento de la temperatura en máximo 1,5, 2 grados centígrados. De hecho, aquí hay un artículo, como pueden ver aquí abajo, que dice que es necesario hacer que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo dirigido hacia un sistema de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático. A finales del 2018, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, emitió un reporte muy relevante y que tenía las principales conclusiones y recomendaciones de un grupo de más de 600 científicos prestigiosos de todo el mundo. Y en este reporte lo que podemos ver es que las consecuencias y los costes de un calentamiento global de 1,5 grados van a ser mucho peores de lo esperado, y también en los últimos 10-12 años hemos visto una serie sin precedentes de tormentas, sequías, blanqueamiento de corales, olas de calor, etcétera, con solo un incremento de 1 grado. Y esto va a ser obviamente peor con un incremento de 1,5 y 2 grados, que es lo que se espera a través del Acuerdo de París. Aquí simplemente para que puedan ver esto de forma gráfica, solo el incremento de 1 grado significa tener el agua en su estado sólido o líquido. Y el IPCC también informó que esos 2 grados podrían alcanzarse en solo 11 años y seguramente dentro de 20 años si no reducimos las emisiones de CO2. Y aunque un aumento de 0,5 grados sea apenas imperceptible, calentar el planeta de forma permanente va a tener consecuencias considerables y se va a sentir en los ecosistemas, en las comunidades, en las economías. Y por otra parte, los compromisos actuales, así como vamos a través del NDC, que es la contribución nacional de los países, para reducir las emisiones de CO2 va a provocar un calentamiento global de por lo menos 3 grados e incluso se estima que podríamos llegar a un incremento de 5 y 6 grados al 2100, lo que sería realmente devastador. Y aquí podemos ver en este mismo reporte cómo podría empeorarse, agravarse los impactos cuando tenemos un escenario de 1,5 grados y 2 grados centígrados de incremento, tanto en términos de cultivos, en temas de pesquería y demás. Si no combatimos el cambio climático, los costos a nivel global serán equivalentes a una pérdida entre el 15 y 25% del PIB por año, lo cual es realmente significativo.
Y además del calentamiento global, también el mundo se enfrenta a una serie de desafíos como la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, también la contaminación que estamos viviendo del agua, del aire, la tierra, las migraciones climáticas, la proliferación de enfermedades como pandemias, como la pandemia que estamos viviendo ahora, y ya hay estudios que muestran que hay una relación entre la pandemia y la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas. Y en la actualidad somos 7.000 millones de personas en el planeta y en el 2050 seremos casi 10.000 millones, así que esto es un desafío que tenemos que agregar a todo esto. Pero aquí no todos son desafíos y riesgos, sino que también hay oportunidades. Se estima que de aquí al 2030 va a ser necesaria una inversión en infraestructura sostenible de alrededor de 90 billones de dólares en áreas clave como construcción sostenible, energías limpias como las renovables, también transporte eléctrico, la gestión sostenible del agua, de residuos y demás. Y como digo, esto es un desafío, pero al mismo tiempo es una tremenda oportunidad para el mercado de capitales, para el sector financiero, también para las cooperativas de ahorro y crédito. Y aquí me gustaría mostrarles esto que comentaba hace unos meses el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y decía: el mundo debería adoptar una regla simple. Si los grandes proyectos de infraestructura no son verdes, no se les debe dar luz verde. De lo contrario, estaremos tomando decisiones equivocadas en las próximas décadas. Invertir en un desarrollo respetuoso con el clima es donde se necesita dinero inteligente. Aquí les muestro este diagrama donde podemos ver el paraguas de las finanzas sostenibles y esto porque se los muestro porque en realidad escuchamos mucho sobre las finanzas sostenibles, las finanzas verdes, las finanzas climáticas y a veces, bueno, pensamos que es lo mismo y demás. Entonces, aquí me gustaría pues, mencionarles esto para que nos quede claro. Sobre finanzas sostenibles les voy a mostrar este slide para que vean desde UNEP-FI cómo nosotros estamos trabajando este tema y lo resumimos de la siguiente forma a través de este lema que es cambiando las finanzas, financiando el cambio. Cambiando las finanzas es porque promovemos que el sector financiero vaya integrando los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, los conocidos como ASG, dentro de sus operaciones para que vayan reduciendo los riesgos ambientales, climáticos, sociales, reputacionales, financieros y demás. Y por otra parte, para que vayan aprovechando las oportunidades de financiamiento sostenible a través de productos y servicios sostenibles, verdes, sociales. Y, por otra parte, financiando el cambio porque promovemos la movilización de financiamiento hacia una economía que sea más sostenible, que sea baja en carbono y resiliente al clima. Así que eso, de alguna forma, definiría lo que son las finanzas sostenibles. Entonces, volviendo aquí, este sería el paraguas que incluye la parte ambiental, social, económica y otros ODS, que puede ser la alianza para la consecución de los otros ODS, la justicia, la paz y demás. Y por otra parte, el financiamiento verde, que es el financiamiento que está orientado a la mitigación y adaptación del cambio climático y otros medios ambientales, como por ejemplo la biodiversidad, el financiamiento climático que está orientado a la mitigación y adaptación del cambio climático y después financiamiento bajo en carbono, que está enfocado en el financiamiento hacia la mitigación del cambio climático. Entonces, ¿qué es UNEP-FI? Es la iniciativa financiera de ONU Ambiente, es decir, es una alianza estratégica entre las Naciones Unidas para el medio ambiente y el sector financiero a nivel global, que incluye los sectores de banca, inversión y seguros. Y nacimos en la Cumbre de la Tierra de Río en el 92. Fuimos la primera alianza entre el sector financiero y las Naciones Unidas y también la primera en interesarse en las finanzas sostenibles. De alguna forma podríamos decir que es como la madre de las finanzas sostenibles.
y contamos con más de 300 instituciones financieras que son miembros y también con una red de 100 supporting institutions, y dentro de ellos bueno, pues tenemos entes académicos, gobiernos, reguladores financieros, asociaciones de instituciones financieras. De hecho, COLAC forma parte de nuestra red de supporting institutions. ¿Y cómo trabajamos? A través de investigación, sensibilización, generación de capacidades, desarrollo de principios, estándares, herramientas vanguardistas, y también trabajamos de la mano con los policy makers, reguladores financieros, apoyando en procesos nacionales, y todo esto para que en su conjunto dé lugar a un cambio de paradigma. ¿Cómo es la estructura de UNEP-FI? Hay 3 comités que son banca, inversión y seguros. Hay diferentes grupos de trabajo temáticos, como pueden ver aquí: cambio climático, biodiversidad, ecosistemas, asuntos sociales, derechos humanos, impacto positivo. Trabajamos en todas las regiones y tenemos nuestra sede en Ginebra, Suiza. Como ejemplos de iniciativas que han nacido desde UNEP-FI, me gustaría mencionarles PRI, que son los principios de inversión responsable, que nacieron como un spin-off entre UNEP-FI y el Pacto Global de las Naciones Unidas. Ahora, desde PRI son 6 principios que nacen para promover la inversión responsable, con el fin de que los inversionistas institucionales vayan cumpliendo con el deber fiduciario, vayan gestionando los riesgos ESG y vayan fortaleciendo los retornos. En el 2009, junto con otras agencias de Naciones Unidas, realizamos el lanzamiento de la iniciativa de la Bolsa de Valores Sostenibles, que ya está asociada con casi 100 bolsas de valores de todo el mundo. Y aquí les muestro de alguna forma un ejemplo sobre cómo son estas colaboraciones con las bolsas promoviendo la sustentabilidad. En el caso de la Bolsa de Comercio de Santiago, vemos que se adhiere a la iniciativa en el 2014, lanzó el Dow Jones Sustainability Index en el 2015, también junto con nuestra iniciativa publicaron una guía para emisores para apoyarles en la elaboración de reportes de sostenibilidad. En el 2017 publicamos una guía para la inversión responsable y al siguiente año se generó una plataforma para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles. Y también forma parte, como miembro de esta iniciativa de bolsas de valores sostenibles, la Bolsa de Valores de Quito, y el año pasado pues, realizó la primera guía de bonos verdes y sociales para el país. Aquí les muestro otra iniciativa que son principios para las aseguradoras sobre la sostenibilidad, que nació en el 2012 y que en la actualidad está respaldada por aseguradoras que representan más del 25% de la prima global. Son 4 principios y más que nada, bueno, pues es sobre la importancia que tiene que las aseguradoras vayan integrando los aspectos ESG en su core business, también el trabajo junto con los clientes y los socios comerciales para ir incrementando la conciencia de los temas ESG, gestionando los riesgos y desarrollando soluciones innovadoras. El siguiente principio, el 3, es sobre la importancia del trabajo junto con gobiernos, reguladoras y otros stakeholders para ir avanzando hacia un mundo que sea más sostenible. Y el último principio sobre la transparencia y la responsabilidad en torno a cómo están las aseguradoras avanzando en la implementación de los principios. Aquí mostrarles simplemente un ejemplo de cómo las aseguradoras se ven afectadas por el cambio climático. Esto es en California hace como 1 año y medio. Bueno, ahora mismo hay un montón de focos de incendio y en su mayor parte debido al calentamiento global, y las pérdidas que esto supone para las aseguradoras, para el pago a las víctimas y también para la gestión de los residuos. Aquí les voy a mostrar los principios de banca responsable. El lanzamiento se realizó el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
En su momento, 132 bancos de 5 continentes se comprometieron a través de estos principios a la acción climática y a la sustentabilidad. En la actualidad contamos con más de 185 bancos que son signatarios de estos principios, representa aproximadamente el 40% de los activos globales, lo cual no es menor. Uno de los bancos fundadores de estos principios es Banco Pichincha y que luego vamos a tener el honor de poder contar con la participación de ellos y poder escuchar a David de Banco Pichincha. Los principios son 6, como pueden ver aquí abajo, y que son alineamiento, es decir, que los bancos vayan alineando su estrategia comercial con los ODS, con el Acuerdo de Cambio Climático de París y con los marcos nacionales y regionales pertinentes. El segundo principio es sobre el establecimiento de objetivos e impactos, es decir, el poder ver dónde se va a tener mayores impactos positivos para ir incrementándolos y potenciales negativos para ir mitigándolos. El tercer principio es sobre clientes, el 4 es sobre stakeholders, así similar a los principios de seguro sostenible, la importancia que tiene trabajar con estos actores para ir transitando hacia una economía que sea más sostenible. El quinto principio es sobre gobernanza y cultura, sobre la relevancia que tiene que la sustentabilidad vaya permeando en todos los niveles de forma transversal dentro de la institución y que quede como parte del ADN de las personas que forman parte de la entidad. Y el último principio es sobre transparencia y rendición de cuentas a través de los mismos reportes que tengan el banco, el reporte de sustentabilidad o el reporte integrado, que vayan informando sobre los avances que se va realizando en torno a esto. Aquí, bueno, pueden ver estas fotos del lanzamiento el año pasado junto con los bancos fundadores y los signatarios. Y también hay stakeholders, que no son bancos, pero que pueden ser inversionistas, reguladores, gobiernos, ONGs y demás, que se adhieren a los principios para mostrar públicamente la importancia que tiene el comprometerse con la sustentabilidad a la acción climática. En la región contamos con la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, con la Federación Brasileña de Bancos, entre otras instituciones. Aquí quisiera mostrarles el grupo de trabajo de cambio climático que estamos realizando y pueden ver, bueno, algunos reportes que hemos trabajado en conjunto con la banca y también con inversionistas institucionales, y ahora mismo también estamos en un grupo piloto con aseguradoras siguiendo las recomendaciones del TCFD, que quizá, bueno, ya hayan escuchado hablar sobre ello, pero en cualquier caso, bueno, les voy a dar un poco de contexto. El Consejo de Estabilidad Financiera, que es el Financial Stability Board, es el organismo internacional que está buscando la eficacia y la estabilidad del sistema financiero internacional y que está compuesto por los países miembros del G20 a través de los bancos centrales y de los ministerios de Hacienda. Entonces, en el 2015, el Consejo de Estabilidad Financiera creó el TCFD, que es el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, para desarrollar principios de actuación que permitieran incorporar los impactos de cambio climático en los estados financieros de las compañías. Entonces, en base a esto, el TCFD propone unas medidas adoptadas en respuesta a los riesgos financieros relacionados con el clima. Son recomendaciones voluntarias que promueven la divulgación anual de los riesgos financieros relacionados con el cambio climático. Y esto es tanto para empresas como para entidades del sector financiero con el fin de apoyar una economía que sea más robusta y que esté más preparada. Entonces, las recomendaciones se clasifican en 4 áreas que son, como pueden ver aquí, gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y cada una de estas recomendaciones va a ayudar a entender cómo medir y gestionar los riesgos relacionados con el clima. Entonces, estos reportes que tenemos aquí son los 2 de arriba del grupo piloto de bancos sobre los riesgos físicos y los riesgos de transición respectivamente. Hace unos días nada más se publicó y también está disponible en nuestra página
Este reporte de un grupo de casi 40 bancos de todo el mundo con metodologías, herramientas vanguardistas donde van siguiendo las recomendaciones de TCFD en cuanto a la identificación, evaluación, gestión y también la divulgación de los riesgos físicos y de transición y también el aprovechamiento de las oportunidades. Por si acaso, si no lo saben, los riesgos físicos son los riesgos meteorológicos, los hidrológicos y los riesgos de transición están relacionados con el cambio en la tecnología, el cambio en las regulaciones, en políticas, normas, el cambio en la preferencia del consumidor y demás. Y esto, bueno, pues se tiene que tener en cuenta de parte de todas las instituciones financieras y, como digo, también de parte de las empresas. De hecho, aquí podemos ver a Mark Carney, que fue hasta hace unos meses el presidente del Consejo de Estabilidad Financiera y también fue gobernador del Banco de Inglaterra, que en numerosas ocasiones ha advertido al sector financiero sobre las profundas implicaciones del cambio climático para la estabilidad financiera y la economía. En agosto realizamos el lanzamiento de esta publicación, que también pueden acceder a ella en nuestra página web, sobre cómo los bancos en América Latina y el Caribe están incorporando el cambio climático en su gestión de riesgos, también siguiendo las recomendaciones de TCFD. Y aquí contamos con la participación de alrededor de 7 bancos de Ecuador, de un conjunto de casi 80 bancos que participaron en la encuesta y ahora, bueno, pues está en formato informe, hay un resumen ejecutivo, hay recomendaciones y demás, así que les invito a que lo puedan leer. Aquí me gustaría mencionarles una iniciativa cuyo lanzamiento se realizó el año pasado de parte de aseguradoras y fondos de pensión que se comprometieron a ir descarbonizando sus portafolios, es decir, a ir desinvirtiendo en combustibles fósiles como petróleo, como carbón y demás al 2050. También UNEP-FI está trabajando junto con la Federación Bancaria Europea en un proyecto para ayudar a los bancos a aplicar la taxonomía de finanzas sostenibles y que todo el sector bancario pueda tener unos criterios comunes. Y esperamos emitir las recomendaciones a finales de este año. Aquí quisiera mostrarles como ejemplo de herramienta que tenemos en UNEP-FI, la capacitación y que a mí me toca coordinar a nivel global. Y tenemos sobre diferentes temáticas, sobre gestión de riesgos ambientales y sociales, bonos verdes, sociales sostenibles, que de hecho a principios de este año, en febrero, realizamos junto con la CAF un taller presencial de bonos verdes y también con el Climate Bonds Initiative para todo el sector financiero, el sector corporativo y demás. También sobre cambio climático, inversiones responsables. Y el año pasado realizamos un seminario internacional junto con COLAC para las cooperativas de ahorro y crédito de la región en Chile. Y también hemos colaborado con COLAC en diferentes actividades como webinars, en capacitaciones para dicho sector, ¿ya? Así que este es un tema para UNEP-FI de alguna forma algo reciente porque hasta ahora hemos estado trabajando sobre todo con bancos, inversionistas, aseguradores y desde hace más o menos como 1 año y medio, 2 años, desde que COLAC se volvió Supporting Institution de UNEP-FI, hemos empezado a sensibilizar y a capacitar mucho más en todo el tema de finanzas sostenibles para dicho sector. Aquí quisiera mostrarles este mapa sobre el avance de las finanzas sostenibles en la región y mencionarles rápidamente que los países pioneros en este tema bueno, fueron en su primer momento Brasil, después Colombia, México. En Brasil se dio en el 95 un protocolo verde que comenzó desde el sector bancario con el sector gubernamental para avanzar la sustentabilidad en el sector bancario y con 3 áreas que son la gestión de los riesgos ambientales y sociales, la coeficiencia y la financiación de los productos y servicios verdes sostenibles. Después en Brasil se dio una regulación sobre riesgos ambientales y sociales para la banca y en Colombia también existe un protocolo verde que empezó para la banca, ahora está ampliado para microfinancieras, para inversionistas, aseguradores y demás.
También en Paraguay existe una mesa de la banca sobre finanzas sostenibles que ha estado enfocada en gestión de riesgos ambientales y sociales y ahora está girando hacia productos sostenibles. En Perú también hubo un protocolo verde que ahora están renovando. En Bolivia existe una mesa de finanzas sostenibles desde hace solo unos meses. En Chile también existe una mesa público-privada. En Ecuador, desde el 2016, de la parte de la CAF, de Asobanca, también con el apoyo de UNEP-FI, se generó este protocolo de finanzas sostenibles y bueno, y ahí ha habido una evolución en los diferentes países, desde acuerdos voluntarios del sector financiero con entes gubernamentales en la mayoría de los casos y ha habido una evolución hacia regulación sobre riesgos ambientales y sociales, como podemos ver en el caso de Brasil, también en el caso de Perú, en Panamá y en Paraguay desde enero de este año. Esto es desde el punto de vista de oportunidades que quería mostrarles, es del CBI, del Climate Bonds Initiative, sobre la evolución que se ha dado. O sea, hasta junio de este año se habían emitido alrededor de 20.000 millones de dólares en bonos verdes y los países líderes son Brasil, también Chile, por los bonos verdes soberanos. Aquí me gustaría mostrarles esta encuesta que realizamos UNEP-FI y la CAF y también con el apoyo de Asobanca sobre el desarrollo sostenible en el sistema bancario de Ecuador. Y aquí les he puesto los principales hallazgos, igual les invito a que lo revisen, está bien interesante, el lanzamiento lo realizamos en el 2017 y aquí veíamos que, bueno, los bancos que respondieron a la encuesta representaban alrededor del 80% de los activos de la banca ecuatoriana y aquí lo que queríamos saber era la naturaleza del compromiso con el manejo ambiental, social y de gobierno corporativo. También había una sección sobre los productos financieros verdes. Otra parte sobre análisis de riesgos ambientales y sociales y por último hay ejemplos, iniciativas y el tratamiento futuro del tema ambiental, es decir, conclusiones y recomendaciones. Y de aquí lo que podíamos ver es que el 41% de los bancos decían tener implementados sistemas de gestión socioambiental y la gran mayoría, como alrededor del 70%, estaban adheridos a códigos de sustentabilidad, como por ejemplo el Pacto Global de las Naciones Unidas. En cuanto a la oferta de productos financieros verdes, podíamos ver que un 35% decía contar con líneas de financiamiento verde en ecoturismo, productos orgánicos, biocomercio, pagos por servicios ambientales, versus un 29% que decía tener líneas de energía renovable, manejo integral de residuos, eficiencia energética, reducción de emisiones, entre otros. Y demostrando así un conocimiento e interés sobre estos productos, pero aún faltaba consolidarse estos temas. En cuanto a los obstáculos, lo que veíamos era la falta de comprensión sobre estos temas, es decir, cómo la entidad financiera puede tener un impacto en el medio ambiente y en la sociedad, en las comunidades, pero también cómo el medio ambiente, por ejemplo, el cambio climático puede tener un impacto relevante en la entidad financiera. Y, por otra parte, alrededor de un 60% de los bancos decían que hacía falta entrenamiento y conocimiento sobre todas estas temáticas. Hace unas semanas se creó la iniciativa de finanzas sostenibles, que es una alianza público-privada académica donde UNEP-FI está colaborando, también COLAC forma parte de esta iniciativa para ir acelerando las finanzas sostenibles en el país y también pues, para ir complementando las otras iniciativas que ya existen, como el Protocolo de Finanzas Sostenibles que nació en el 2016. También existe una mesa de finanzas sostenibles liderada por el Gobierno y con esta iniciativa el objetivo es integrar a todos estos actores, iniciativas, protocolos, mesas para ir avanzando de forma más rápida la agenda de finanzas sostenibles en Ecuador. En UNEP-FI trabajamos con muchísimos actores, tanto internacionales, como pueden ver aquí, el IFC, el BID, la CAF, ALIDE, FELABAN y muchos otros más, a nivel de país, a nivel regional e internacional, para ir avanzando a las finanzas sostenibles.
Y ya para terminar, me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones y las instituciones financieras que lideran la sustentabilidad integrando estos factores ASG desde el punto de vista de los riesgos y de las oportunidades afirman que es clave para su éxito porque mitigan el riesgo ambiental, climático, social, reputacional, financiero, ven incrementados sus retornos a largo plazo, tienen un mayor acceso a financiamiento de multilaterales, también mejora su competitividad, tienen un mayor acceso a oportunidades a través de productos financieros verdes, sostenibles, a través de los bonos ODS, a través de créditos y demás. Y también mencionar que el desarrollo sostenible no es posible sin la movilización de recursos del sector financiero. La sustentabilidad es crucial para el éxito del negocio de las compañías. Y para terminar, mencionar que es súper importante la colaboración intersectorial, público, privado, sociedad civil, y así es como lo veíamos en el mapa anteriormente, que se ha podido ir progresando en las finanzas sostenibles gracias a estas interacciones, a estos diálogos público-privado, sociedad civil, y que los bancos y multilaterales financieras puedan trabajar con las cooperativas de ahorro y crédito para avanzar todos juntos por un mundo que sea más sostenible, ya que la sustentabilidad, el cambio climático nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su atención, espero que sigan disfrutando y aprendiendo mucho con este webinar. Nuevamente muchas gracias a COLAC, a FinanCop, por darme la oportunidad de presentar en este importante evento. Espectacular, muchísimas gracias, Carolina. Una pregunta, tenemos precisamente con toda esta, todo este contenido muy amplio y experto que usted nos acaba de compartir, surge la inquietud para nuestras cooperativas, sobre todo si bien es cierto, habíamos hablado de principios, ¿no? En la situación actual, en la situación económica actual que vivimos las cooperativas, ¿cómo usted sugiere que podemos implementar estos principios y tal vez iniciar con unos básicos, como dar los llamados pasitos de bebé para implantar este proyecto, o cómo lo podríamos hacer? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que es muy importante desde las cooperativas que se vaya integrando un sistema de gestión ambiental y social, y esto se puede hacer desde diferentes aristas de forma paralela, que es a través de la gestión de riesgos ambientales y sociales, a través de la ecoeficiencia corporativa y a través de la financiación de productos y servicios sostenibles. Entiendo que desde las cooperativas hay un mayor avance en todo lo que tiene que ver la ecoeficiencia, que significa la gestión sostenible de los recursos, o sea, un menor uso de los recursos de forma interna que va a beneficiar al medio ambiente y por otra parte va a suponer menores costos para la entidad, pero sí que hay que avanzar más desde el punto de vista de las cooperativas en implementar un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales, y también en todo lo que tiene que ver con las oportunidades a través de los productos financieros sostenibles.